Muy buenas tardes, queridos amigos. Yo soy el padre Jorge Chegoyen. Los saludo aquí desde Radio Koinonía en esta transmisión que hacemos todos los sábados para ustedes del tema eclesiología, espiritualidad y vocaciones dentro de la iglesia. Es una temática que pues yo he querido escoger para todos ustedes durante este año 2012 y si Dios quiere próximamente en el 2013 sobre lo que es la espiritualidad de la iglesia, pero también algunos elementos de la eclesiología, los temas básicos de la eclesiología, aunque no soy especialista en eclesiología, pero sí especialista en espiritualidad y con mucho gusto les vengo a transmitir pues lo que he recibido a mi vez. También al final del programa les doy la bendición. Por lo pronto vamos a pues felicitar a todos los amigos que nos escuchan de diferentes partes de aquí de la región, San Diego, norte de México, noroeste, Tijuana y toda esta zona pues enorme, una gran sociedad que nos cobija, gracias a Dios, y en esa transmisión que hacemos a través de internet también. Nuestros teléfonos en cabina son 622-8962 y en Estados Unidos 866-228-4305 o en la página web por internet www.comunidadcoinonia.com o bien www.tjcatólico.com, ¿verdad? Para así que www.tjcatólico.com. Estábamos viendo en las semanas pasadas, en los sábados pasados, uno de los temas de la eclesiología a partir de un libro que ya habíamos mencionado en varias ocasiones, que es el del Henri de Lubac. Este libro que es Meditación sobre la Iglesia, un libro muy importante para los que estudiamos la Iglesia, la eclesiología. Henri de Lubac era un cardenal francés, murió ya hace tiempo, hace unos 20 años. Realmente él ha sido considerado como el padre de la teología nueva. Recordemos la teología Nouvelle, la teología Nouvelle de antes del Concilio Vaticano II, que por desgracia en su tiempo esta forma de ver la teología, esta eclesiología nueva de varios teólogos y varios pensadores católicos de la época, fueron así como que puestas en entredicho por el Vaticano porque las veían demasiado arriesgadas, demasiado modernas y que podían caer en ciertos errores, lo cual dio luz, gracias a Dios, a todo un acontecimiento que después se va a llamar el Concilio Vaticano II. Entonces, estamos ahorita en este libro, que pues es un libro originalmente en francés, que prácticamente fue una de las obras más grandes de Lubac en los años 50. Y bueno, yo creo que el tema que hoy vamos a desarrollar con ustedes es un tema que tiene mucho que ver con la iglesia todos los días y realmente vale la pena reflexionar sobre eso, que es la iglesia como misterio. En el segundo capítulo, ya en las siguientes semanas, vamos a ver las dimensiones de este misterio. Después, los dos aspectos de la iglesia una, porque decimos nosotros cuando en el credo rezamos la iglesia una, santa, católica, apostólica, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué significa esto de una? Dos aspectos importantes. Luego el tema del corazón de la iglesia. Más tarde en otro capítulo, capítulo quinto, la iglesia en medio del mundo. Un tema importante para el concilio, muy importante para la vida de la iglesia. El capítulo sexto, el sacramento de Jesucristo. Cristo como sacramento del Padre. Y después el séptimo capítulo, la iglesia como madre. Y ya para finalizar, dos capítulos importantes de conclusión, cuáles son nuestras tentaciones respecto a la iglesia y por otra parte la iglesia y la Virgen María. Vamos viendo ahorita el tema de la iglesia como un misterio. ¿Por qué quise escoger este libro? Bueno, hay muchos libros de eclesiología, hay tratados de eclesiología, pero quise tomar este autor que creo que es uno de los teólogos más famosos del siglo XX, pero también más importantes. Él fue maestro de varios teólogos en los años 50 y a él se van a referir muchos pensadores del siglo XX, inclusive los grandes, ¿no? Como Hans Urs von Balthasar, como otros autores de Bélgica y de Francia y del mundo francófono, pero también del mundo italiano, del mundo inglés, del mundo alemán. Entonces, Henri de Lubac es universal, gracias a Dios. Bueno, también podríamos decir que me interesa mucho hablar de la iglesia porque
Por desgracia, la iglesia siempre ha sido blanco de ataques continuos. Ahí vemos a diferentes escritores, periodistas, en diferentes periódicos y medios, no solamente de aquí de la región, sino a nivel también nacional o a nivel internacional, como siempre están tirando a la iglesia sin saber lo que es la iglesia, ofendiendo a los católicos de una manera u otra, diciendo barbaridades sobre ella o de ella, e inclusive la gente se cree esas barbaridades y muchas veces no las cuestiona. Y aquí sería un llamado a, primero, conocer, ahora sí que meterse dentro del misterio de la iglesia o la iglesia como un misterio. No es simplemente una sociedad de hombres y mujeres que antes pues, se decía sociedad perfecta. No es una sociedad de ángeles o de seres espirituales, ¿no? Somos seres carnales, somos seres encarnados más bien, con nuestros pecados que queremos salir de ellos, queremos buscar la gracia y la santidad en el Señor, pero tampoco somos una comunidad de temerosos o timoratos que nos da pavor hablar de Cristo, ¿no? Somos una comunidad de creyentes en Jesucristo, nuestro Señor, y que vemos a la iglesia con mucho amor, con mucho respeto, y también a la institución y a la jerarquía de la iglesia. Quien no haga esto en relación con la iglesia, siendo católico, yo creo que sí le faltaría una parte muy, muy importante de su fe, que es ver a la iglesia como un misterio, no simplemente como una sociedad de hombres y mujeres que algún sociólogo podría verla así, como algo exterior, así simplemente un grupo de personas. Recordamos que una de las cosas fundamentales en relación con ahora sí que la novedad de la Iglesia Católica, es de que la Iglesia Católica se distingue de la protestante en cuanto que la segunda, o sea, la protestante, no tiene en cuenta la tradición ni el magisterio de la Iglesia, cosa que la hace sumamente frágil, pobre y también muchas veces presa de diferentes ondeadas de pensadores, de ideologías, inclusive de locos, o sea, gente que en cierto momento de la vida toman el protestantismo como para difundir sus ideas propias y salen sectas bien, ¿cómo se puede decir para no ofender? Pues muy equivocadas, muy heréticas, ¿no? Eh, Entendemos que cada quien tiene que hacer su lucha, pero también habría que ver, pues, si esa lucha vale la pena para desviarse por un camino que no lleva a nada, ¿no? Es verdad que hay un diálogo con los protestantes, yo lo veo difícil, no he tenido pues, yo no he tenido buenas experiencias en el diálogo con los protestantes, siempre sale uno ofendido, no tienen paciencia con nosotros, no tienen tolerancia con los católicos, no se dejan que uno diga algo porque ellos se prenden, se encienden. Entonces, pues, ¿cuál diálogo, no? Ojalá que hubiera. De hecho, a nivel institucional, pues, la iglesia siempre ha tenido un diálogo con los protestantes puedo decir, de grandes escuelas teológicas protestantes, como son los anglicanos, como son los luteranos, como son los evangelistas o los metodistas. Pero fuera de ahí es muy difícil encontrar un diálogo con otros grupos religiosos. Por ejemplo, pues no hay diálogo con los testigos de Jehová, pues no son cristianos. Los mormones tampoco son cristianos. Eh, Encontramos todas las sectas habidas y por haber, que encontramos, por ejemplo, los adventistas o grupos cristianos como son la Luz del Mundo. Pues muy difícil dialogar con ellos. Yo como sacerdote tengo la experiencia pues, de estar cerca de 20 años ya de sacerdote y más de seminarista y diácono, pues lo cual me da pues un tiempo muy considerable de experiencia, ¿no? Y decir, qué duro ha sido, sobre todo en esta región de México, aquí en el norte de México o noroeste de México, el suroeste de Estados Unidos, pues encontramos muy poco diálogo con los protestantes. Ahora, volviendo a nuestro tema, yo creo que es fundamental que sepamos que la Iglesia Católica, como dijimos, entonces tiene tres grandes aspectos, tres grandes columnas, que es la Biblia, no solo, pero la Biblia. Segundo, la tradición.
tercero, el magisterio. Son tres aspectos, ¿no? Se ha señalado, pues, más de una vez que los siglos más tradicionales hablaban poco de la tradición, estaban inmersos en ella, vivían de ella, leían los libros santos con sus ojos. No se planteaban habitualmente preguntas a propósito de ella. No era para ellos el pasado, sino el presente. No era tanto como objeto de estudio como la forma de su pensamiento. No examinaban sus documentos con los recursos de la erudición y los métodos de la crítica. Más bien, los utilizaban como un bien propio, interpretándolos con una libertad que no excluía, sino que incluía una fidelidad profunda a su espíritu. La realidad poseída les dispensaba hasta cierto punto del concepto. Por lo tanto, toda la riqueza de la tradición era suya. La hacían fructificar, transmitiéndola después sin reflexionar sobre ella. Este era el mundo de la tradición. Recordemos, la Iglesia Católica tiene tres aspectos fundamentales: Biblia, tradición y magisterio. Biblia ya sabemos qué es, tradición, primeros 8 siglos de la Iglesia, magisterio, la enseñanza de los papas. Vamos a un corte y enseguida volvemos. No se vayan, estamos en Koinonia Radio. Ojalá se mantengan en sintonía y sigamos con el segundo punto de este tema de eclesiología, espiritualidad y vocaciones. No se vaya. Gracias. Consolador buenísimo. Tenemos nosotros, por ejemplo, diferentes formas de llamarle al aborto problema. ¿El aborto será un problema científico, político o social? ¿Usted qué piensa? Bueno, científico no, porque la ciencia no tiene color, no tiene... es decir, el deber ser no le corresponde a la ciencia, le corresponde el ser, pero no el deber ser. El deber ser del hombre, el deber ser se lo pone el hombre. Más bien son problemas políticos, sociales, ¿verdad? En que sean sociales, sobre todo, en que se ha mezclado mucho el materialismo, la increencia de Dios, la falta de respeto a la dignidad humana, lo que causa, y esto lo han causado verdaderos apóstoles, entre paréntesis, que propagan esto. No, difícilmente entiende uno, pero los hay. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. El DIU no solo no es anticonceptivo, sino que es abortivo. Favorece las enfermedades de inflamación pélvica, la obstrucción de las trompas de falopio, la esterilidad definitiva, los sangrados constantes y por consecuencias anemias, debilitamiento, etc. Y en algunos casos hasta la muerte de la usuaria. Todos los esclavistas eran libres. Todos los abortistas nacieron. ¡Qué ironía! Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Estás escuchando Koinonia Radio. Son las 7 de la tarde con 14 minutos. Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, vengador de las gracias. Y de regreso, queridos amigos, en Koinonia Media 622-8962 en www.comunidadkoinonia.com. Estamos hablando acerca de la eclesiología. Quisiera continuar con el tema, pero rápidamente nomás decir que hoy es la fiesta de la Inmaculada Concepción, es la solemnidad. Estamos invitados a ir a misa. Es una misa importante hoy. Antes de llegar a la Navidad y a la Virgen de Guadalupe, tenemos esta gran solemnidad, que como ustedes saben es un dogma de fe. Habría que explicarlo, ¿verdad? Porque la gente a veces no entiende qué significa Inmaculada Concepción, en qué sentido es ella concebida sin pecado original. Y también recordemos que hoy es el día del seminario. El seminario fue fundado un 8 de diciembre. Tenemos la gran fiesta del seminario que, gracias a Dios, durante el día de hoy y esos últimos días ha habido muchos eventos, inclusive hasta deportivos, artísticos, culturales, en torno al seminario menor y mayor de nuestra diócesis, de nuestra gran arquidiócesis de Tijuana, que bueno, como ustedes saben, tiene varios seminaristas, pero que no son suficientes para el gran número de fieles ciudadanos
que viven en esta región. Ojalá que algún joven por ahí que me esté escuchando, que esté interesado en la vida sacerdotal, en la vida religiosa, que se anime y que pueda un día entrar al seminario y después llegar a ser un buen sacerdote. Los invito a todos los jóvenes, desde aquí hago la invitación, así como Jesús llama a sus discípulos apóstoles, yo también quisiera en nombre de Jesús invitarlos a dejar todo y a echar las redes con Jesús para ser pescadores de hombres. ¿Qué les parece? Y a los que ya están casados y a los que ya tienen familia y compromisos, pues inclusive es fuerte también el llamado a ustedes laicos a que sigan el camino de Jesús y que también se conviertan en pescadores de hombres. Recordemos que no solamente es para los sacerdotes, sino a los laicos y a las mujeres también que quieran dedicarse, pues ya sea a la vida religiosa, a la vida laical, pues están totalmente bienvenidas, ¿verdad?, a este mundo de la transmisión de la fe. A mí se me hace muy bonito estar transmitiendo la fe a través de los medios de comunicación, me gusta mucho. No crean que es porque tengo tiempo de sobra o porque no tengo nada que hacer, como alguno me decía por ahí. Tengo muchísimo trabajo, gracias a Dios. A veces sí siento el peso del trabajo, también el peso de estar encargado de la subdirección de la obra de la nueva catedral, pero lo hago con mucho cariño, vengo con ustedes para hacer esta transmisión de esos temas que me encantan y que creo que valdría la pena también estar recordando una y otra vez. Lo bueno que aquí los graban y los ponen por internet, porque pues a mí me toca construir la nueva catedral, pero en ese trabajo de construcción de la nueva catedral, como alguien me lo sugirió muy, muy atinadamente a su tiempo, me dijo: padre, sería bueno que también en la construcción perdón, de la nueva catedral, usted también pudiera hacer una construcción de la iglesia como reino de Cristo, reino de Dios, a nivel espiritual y a nivel intelectual, ¿no? Entonces, pues esa idea me gusta mucho. Ojalá que un día no me vayan a correr de ahí diciendo: bueno, padre, pues se dedicó mucho al aspecto espiritual y no hizo mucho a nivel material. Esperemos que sea balanceado, ¿verdad? Porque sí me interesa también ser un buen constructor de la nueva catedral. Ayúdenme, vayan a conocer. Ahí tenemos la nueva capilla, tenemos mucha gente trabajando en ella. Estamos haciendo una obra maravillosa, ojalá que todos la conozcan, en la zona obra debajo de la nueva catedral. Vamos a regresar a nuestro tema de la eclesiología y decimos que la iglesia es un misterio y que la iglesia tiene 3 grandes columnas con las cuales piensa que Dios se ha revelado, ¿verdad? Revelado no de rebelión, sino de revelación, ¿no? Revelación con B chica. Dios se revela al hombre y en esta revelación entendemos que no solamente es la escritura, sino también la tradición y el magisterio. Vamos a recordar así brevemente que los protestantes en su inicio con Lutero y después con los anglicanos en Inglaterra van a hacer a un lado el Papa, van a hacer a un lado a la Virgen María, van a hacer a un lado a la tradición y al magisterio y a la gracia. Es van a decir solo la escritura, solo la fe, no las obras, y ha sido un grandísimo error del mundo protestante el separarse de la tradición. ¿Por qué? No porque lo diga yo, sino porque al separarse de la tradición, entonces cada uno va a entender lo que quiera de la palabra de Dios y eso no se vale. La palabra de Dios tiene un sentido, creció en un ambiente, fue escrita para destinatarios concretos, pero obviamente tiene que ser interpretada como fue escrita y pensada, ¿no? No la podemos escoger y la podamos, se puede decir, desmenuzar e interpretar a nuestro antojo. Para eso está el Espíritu Santo, que nos guiará a toda la verdad, como dice San Juan, pero también está la tradición y el magisterio de la iglesia. Entonces, pues ¿para qué estaría la tradición? ¿O para qué existiría el magisterio de los papas, ¿no? Ya toda reflexión, queridos hermanos, supone una parada, un distanciamiento, una ruptura. Al menos en un primer momento es una especie de cuestionamiento. Es cierto que al sucederse las generaciones, siempre llega un momento en que esta reflexión se hace necesaria. Nunca, por otra parte, estuvo totalmente ausente esta reflexión.
Nos extrañaremos, incluso, después de descubrir retrospectivamente en la historia de la Iglesia y desde el comienzo de ella, tantos intentos de reflexión. En realidad no fueron más que intentos, pero he aquí que debido a ciertas circunstancias, esta reflexión se impone con una fuerza acrecentada. Entonces, surge por todas partes la reflexión. Se sitúa en el centro de su objeto, ¿no? De la Iglesia. Delimita todos los caminos, explora los fundamentos escondidos, persigue sus ramificaciones. Se le ve a la Iglesia afanarse febrilmente haciendo funciones de historiador, de crítico, de filósofo, incluso de gramático. Yo creo que eso que estoy diciendo tiene mucho que ver con esa realidad que es la Iglesia como misterio que no se puede tan fácilmente entender si no se le ve desde adentro. Por otro lado, encuentro yo muy triste y que me da mucha, por desgracia, insatisfacción, tristeza, que inclusive hay gente que he conocido muy amable, muy querida y que he tenido buena amistad, que se han alejado de la Iglesia, me hayan dicho en algún momento dado, dice, la doctrina de Cristo es muy bonita, e inclusive la doctrina de la Iglesia se me hace muy interesante, pero es algo imposible de vivir, por lo tanto yo me alejo de ella, ¿no? Ahí es donde está, para mí, el meollo de la situación, el centro de nuestra fe, de volver a Cristo resucitado y decirnos, bueno, si Cristo nos ha propuesto un camino, no creo que sea imposible vivirlo, si no, no lo hubiera propuesto. Si Jesús nos está proponiendo este camino de salvación a través del sacramento de la Iglesia, pues es por algo, hermanos. Por desgracia me he encontrado con mucha gente, amigos, familiares, inclusive familiares, que es lo que más me ha dolido ya en esas alturas, pues yo no me fijo solamente en mis familiares, sino pues en todos los que se me acercan, amigos, gente que conozco hace mucho tiempo, inclusive amigos de la escuela que conozco bien, y que por desgracia me han llegado a preguntar, dicen, no, es que estoy cansado de lo mismo de la Iglesia, quiero escuchar algo diferente, y se van por otros caminos, ¿no? Hay muchísima gente metida en el vudú, en el budismo más bien, uno que otro por ahí en el vudú, que es esas son religiones ya más bien de magia negra, que espero que no haya, pero que sí hay también en Tijuana. Pero el budismo está muy fuerte, ¿no? El seguimiento de la doctrina budista, que es una corriente del hinduismo, como ustedes saben. También todo lo que es el yoga, todo lo que son los mantras, las oraciones, ya pasándonos al New Age, pues supersticiosas, o bien otras religiones que, por ejemplo, tengo un familiar por ahí que le gusta mucho el tema de la cabalística o la cabala judía y que están convencidísimos. Yo un día platiqué con uno de ellos diciéndoles, dice, ¿sabes qué? Primo o prima o hermano o hermana, amigo, estás perdiendo tu tiempo. Si quieres encontrar a Jesucristo, si quieres encontrar la verdad, si quieres encontrar a Dios, no hay más camino que la Iglesia. Y te lo digo con toda confianza, la Iglesia de Cristo, como dice el Concilio Vaticano II, subyace en la Iglesia católica. No te vayas con la finta, hermano. Por desgracia, los protestantes han hecho una labor muy fuerte, ¿no? Por todos lados se ven protestantes, por todas partes se ven grupos de sectas que confunden terriblemente a la gente. La gente está sumamente confundida en su fe. Entonces, yo les quiero invitar a que retomemos nuestra fe católica, entendamos que es importante la reflexión, entendamos que también son importantes los datos de la tradición y del magisterio. No echemos todo esto en saco roto, hermanos. A veces hay gente que pregunta cosas que me sorprenden, ¿no? Hace poquito una señora me preguntaba, dice, padre, yo no quiero seguir los sacramentos porque los sacramentos los inventó la Iglesia y no Cristo. Y yo le dije, pues con todo cariño, le dije, ¿sabe qué, señora? Pues no ha estudiado nada usted entonces en el catecismo de la Iglesia, ¿no? Los sacramentos son fundados por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué cree que son? ¿Inventados por algún papa o inventados por algún obispo? No, señor. Son signos que Jesús mismo hizo, trazó, y que se basó, él mismo,
en signos del Antiguo Testamento. Entonces, hay una conexión, ¿no? Antiguo Testamento, Jesucristo y la Iglesia Católica. No le cambie, continuamos en el tercero segmento de nuestro programa sobre eclesiología y espiritualidad. No le cambie. Consolador buenísimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio, descanso en el trabajo. Escucha cada sábado en punto de las 8 de la noche el programa Al Pueblo de Dios, un programa conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez, un programa de proclamación y efusión del Espíritu Santo dirigido al pueblo de Dios. www.tjcatólico.com. Misa Episcopal. Sigue con nosotros la celebración eucarística presidida por el señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, todos los domingos a las 12 del mediodía. Acompáñanos y vivámosla. Misa Episcopal. Desde la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe. ¡Te esperamos! Dios les bendiga. Tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes y comparte con ellos. Todos los domingos a las 5 de la tarde por Koinonia Radio 1420 AM y por www.tjcatólico.com. Tú me has llamado. Conduce Lulú Calzada. Escúchanos. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote. La Iglesia Católica tiene deberes y responsabilidades. Cada miembro es responsable de solucionar y de restaurar problemas pacífica y discretamente, todo conforme a la ley aplicada en Iglesia. Escucha el programa conducido por el Padre Raúl Soto, misionero del Espíritu Santo, cada domingo en punto de las 8 de la noche por Koinonia Radio y por www.tjcatólico.com. Ley aplicada, ley aplicada. Estás escuchando Koinonia Radio. Son las 7 de la tarde con 28 minutos. Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, vengador de las gracias. Queridos hermanos, volvemos a nuestra programación acerca de la eclesiología aquí en Radio Koinonia. Ustedes pueden ver la página www.tjcatólico.com. Estamos aquí en Tijuana grabando, transmitiendo para todos ustedes en esta tarde de sábado de la fiesta de la Inmaculada o la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Estamos sobre el tema de la revelación en torno a lo que viene siendo el magisterio, la tradición y la Sagrada Escritura. Estamos propiamente en la tradición. Yo creo que en los últimos años podemos entender que hay una como ambiente muy generalizado en todo el mundo, pero también en México, que es un ambiente contestatario. O sea, los jóvenes, los niños, inclusive los adultos, pues ya no se creen muchas cosas y las quieren contestar, quieren investigar, a veces se preocupan y ellos mismos quieren darse cuenta por sus propias fuerzas de lo que están pensando o creyendo o aceptando de la iglesia o del mundo, ¿no? Tengo pues, un conocido por ahí, es un amigo que está muy metido con esto del grupo del 132, de los jóvenes, y bueno, somos amigos y todo, pero yo ya le dije, ¿sabes qué? Yo sinceramente no estoy de acuerdo en que el grupo 132 simplemente sea un grupo contestatario nomás porque sí. Sí, habrá sus razones, y eso pues ya es el aspecto del mundo político que no me quiero meter. Y bueno, la gente que piense lo que quiere a nivel ideológico, político, pero por desgracia, cuando se toma el tema de la iglesia, en algunos grupos como estos, hay una contestación sobre lo que la iglesia hace, porque a la iglesia la ven así como muy unida al poder, y eso no es cierto. O sea, la iglesia no está unida al poder
ni tampoco es un poder fáctico, como dice por ahí un pensador, un cuate que se dice pensador aquí de Tijuana, ¿no? Que escribe en los periódicos y que dice que la iglesia es un poder fáctico, o sea, es un poder más que se inmiscuye en asuntos internos del país, de la seguridad nacional. Es mentira, o sea, la iglesia es un misterio, la iglesia es una institución, la iglesia somos nosotros que somos creyentes y no es solamente el Papa y los obispos. Con todo respeto, ellos son parte, pero somos tú y yo que me escuchas, ¿no? Entonces yo entiendo que hay una contestación de todo. Yo le comentaba a este amigo mío que yo estaba muy desacuerdo, muy desacuerdo, de que esa contestación, por ejemplo, a nivel político, se fuera al extremo de la violencia y también del saqueo y de casi el homicidio, ¿no? Yo veía el sábado 1 de diciembre con mucha indignación el robo, el saqueo de las tiendas, de negocios, de hoteles, de bancos, inclusive vimos por ahí en una escena de un restaurante, se llevaron los muebles, se llevaron las mesas, rompieron vidrios, quemaron carros, autobuses. Y yo me pregunto, esa contestación, ese rechazo, se ve que es un gran enojo, ¿no? Hay un gran enojo de algunos jóvenes mexicanos, algunos ni tan jóvenes que están bien betabeles más que yo, y que andan todavía ahí como jóvenes, y que realmente tú los ves y dices, ay, caray, todos, pues, por desgracia, la misma finta, pues dice mucho de ellos, ¿no? Gente que, pues, muchos de ellos iban con tiner, fumando marihuana, o sea, dices, ¿qué pasa, no? Y luego, derechos humanos que los quiere, cobijar y que cuidar. Yo, sinceramente, estoy sorprendidísimo de esto. Es cierto, si hubo detenciones, injustificadas, pues, pobres muchachos, ¿no? También no tienen la culpa. Pero ten para qué andan ahí en la bola, pues, ¿verdad? Con todo respeto a muchos jóvenes que, bueno, no tiene nada que ver con la violencia, y a eso sí, pues pediríamos que los dejaran en libertad bajo una investigación rigurosa, ¿no? Pero hay otros que están libres y que quemaron, hicieron, destruyeron, aventaron bombas Molotov. Oye, pues, ¿cuál diálogo, cuál libertad de expresión? Eso ya es violencia, eso es intento de homicidio de primer grado, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido de la contestación, que ya en México tenemos una historia, pues, del siglo pasado, en el año 68, pues está muy relacionado también con la religión. Tú le preguntas a un muchacho así, típico de estos, y dice, no, yo no creo nada, yo creo pues simplemente en lo que se le antoja, ¿no? O una idea de Dios muy vaga, o inclusive algunos católicos pueden ser católicos y estar metidos en algún grupo así de protesta, pero muchas veces ya no viven la caridad cristiana, ¿no? Oye, aventando piedras y aventando bombas Molotov, pues ¿cuál caridad cristiana, no? Ahí sí que se deslinden y que digan, pues no son católicos ya, declarados, ¿no? Pues más bien se hacen de su propio movimiento político y, ¿por qué no decirlo?, de una cierta visión religiosa, ¿no? Entonces, queridos amigos y hermanos, estamos hablando de la eclesiología, del tema de la iglesia como un misterio, y bueno, entendemos que la iglesia ha sido contestada durante mucho tiempo. Actualmente se hacen comparaciones insidiosas entre su forma actual y la que tenía en los orígenes. Como les decía hace ratito, alguna señora me preguntaba que si los sacramentos los había fundado Cristo. Pues le dije que sí, que claro. Que bueno, pues yo no sé esa señora qué tenía en su cabeza de pensar que la iglesia simplemente hace cosas por hacerlas, ¿no? No, la iglesia tiene todo fundado en sus orígenes. Y cada uno de los elementos de la iglesia es pasado por un crisol, o es pasado por al tamiz, como se dice, o sea, como una severa crítica de todo. Es verdad que se une la crítica sabia y la crítica religiosa. Nos preguntamos si todo este conjunto de creencias y de costumbres es auténtico, o sea, dentro de la Iglesia Católica me estoy refiriendo, si no se ha sobrecargado y corrompido a lo largo de las épocas. No se ha convertido en un peso más que en una fuerza. No va a constituir en adelante un obstáculo para la vida que tenía que suscitar y transmitir. Por eso es necesario reflexionar sobre lo que se estaba viviendo. Ha pasado el tiempo de una cierta plenitud ingenua, hay que tomar distancia, está bien.
Hay que buscar los fundamentos del problema planteado de la iglesia para llevar a cabo, si es necesario, un discernimiento acertado o para conservar con conocimiento de causa lo que otros condenan o rechazan. Hay que estudiarlo desde un punto de vista nuevo. Esa es la teología nueva de Lubac. Se trata más bien, en primer lugar, de una tarea de aclaración más que de justificación. ¿Verdad? Yo creo que la iglesia, pues, tiene que aclarar, ¿sí? Pero no tiene por qué justificarse. Pues, si estamos en la verdad, ¿por qué tenemos que justificarnos como si estuviéramos pecando, ¿no? Haciendo algo malo. En ese sentido, yo les invito, queridos amigos, y también a los que no son católicos, a los que me escuchan, que posiblemente, pues no sé qué fe tengan, algunos sí son católicos, ya los conozco, pero a no, ahora sí que despreciar a la iglesia, no subestimar a la iglesia. Una señora, no quiero decir su nombre por ahí, de una cierta televisora o de una cadena de televisión, pues me preguntó, me dice, padre, dice, yo me hice cristiana, dice, porque tenía muchos problemas, bla, bla, bla. No, bueno, ya. Entiendo que no encontró en la iglesia católica lo que quería y se fue por otro lado y encontró. Según ella, ¿no? No sé. Y respeto lo que haya hecho. Pero ahora sí que, como se dice vulgarmente, me sacó de onda cuando me dijo, padre, dice, pero yo no estoy de acuerdo en muchas cosas de la iglesia. Ah, sí, le digo, ¿en qué no está de acuerdo? No, pues yo no estoy de acuerdo en la opulencia del Papa, no estoy de acuerdo en que los obispos tengan castillos. Y yo digo, ¿de qué me está hablando? Espérame. ¿Opulencia del Papa? ¿Usted sabe cómo vive el Papa? Ni sabe, entonces ¿para qué habla, no? Segundo, ¿castillos de los obispos? ¿Cuál? San Rafael vive por aquí cerca. Aquí estamos en un grupo que es el Grupo México, en la colonia Durango. El obispo de Tijuana vive por aquí, más o menos cerca, en una colonia que pues no es ni mucho menos rica ni nada. Los sacerdotes, pues, la mayoría vivimos de una manera muy, muy sencilla, no tenemos grandes fortunas ni mucho menos, ¿no? Entonces o sea, como que la gente se hace ideas, porque ve muchas películas, ve muchas novelas, no lee mucho, a veces la gente, entonces se saca cosas de la manga, ¿no? Y por último me dijo, es que no estoy de acuerdo tampoco con el celibato, dice, porque yo creo que deberían los padres. Y yo le dije, y me dice, ¿y no han hablado ustedes de eso? ¿No se han puesto de acuerdo? ¿No han platicado? Yo me acordé así como que de esa frase de un sacerdote que decía, es que la gente nos subestima, ¿no? O sea, la gente nos siente la gente cree que somos tontos o que la iglesia está apenas así como que agarrando la onda de, oye, sí es cierto, ¿por qué? O sea, por favor, ¿verdad? Si ¿dónde estamos, amigos? Tenemos 2000 años de historia. La iglesia no nació ayer, ni tampoco nosotros. O sea, la iglesia tiene recorrido un camino fabuloso. Por eso se dice que la iglesia es madre maestra. Hay que ponerse las pilas en ese sentido. Yo pienso que, sinceramente, hay mucha ignorancia religiosa, pero impresionante. Y no lo digo yo ni porque estudié en Roma o algo por el estilo, ni para nada. O sea, sinceramente, como ser humano, le digo, la gente no lee. Yo le dije a la señora, a esta persona que me dijo, yo le dije, ¿usted ha leído algo sobre no sé, cuándo empezó el celibato, de qué se trata? No, nunca. Pues ahí está. Entonces, ¿cuál es su problema? Y además yo le dije, bueno, y usted puede decir muchas cosas de la iglesia, pero bueno, ¿y usted cómo vivirá su vida? O sea, usted es muy crítica con la iglesia. ¿Su vida es perfecta? ¿Su vida es pétalo de rosas? ¿O cómo es su vida? ¿No? Lo digo con todo respeto, para que tengamos cuidado cuando nos critican en la iglesia, critican la institución, critican a los obispos o al Papa o a la Virgen María, pues defendernos, hermanos. Defendernos significa estudiar, prepararse y animarse a hablar. No tengan miedo, ¿verdad? Vamos a un pequeño corte, no se vayan, vamos a terminar con la siguiente etapa de lo que viene siendo el misterio de la iglesia como un tema de eclesiología. No se vayan. Consolador buenísimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio, descanso en el trabajo. Moriplus Cápsulas. Moriplus Cápsulas.
mejor salud hacia una mejor vida. MoriPlus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. MoriPlus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. MoriPlus Cápsulas, de venta en Koinonia Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 o al radio 125*1332-67*7 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Escucha Koinonia Radio todos los días de 5 de la tarde a 11 de la noche y visita nuestra página en internet www.tjcatólico.com. Koinonia Radio, 1420 AM. 1420 AM. Estás escuchando Koinonia Radio. Son las 7 de la tarde con 43 minutos. Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, vengador de las gracias. Amigos, aquí estamos de nuevo hablando de la eclesiología. Lo decía en el segmento pasado que una señora me había dicho que si no habíamos nosotros estudiado alguna vez el tema del celibato en la iglesia, que si habíamos pensado, alguien había pensado un poquito, y yo le dije claramente, o sea, no nos subestime, tenemos en la iglesia 20 siglos y obviamente se ha hablado muchísimo. Si no está de acuerdo la señora, bueno, pues es su problema, pero pues no vamos a cambiarlo porque a ella no le gusta, ¿no? Además, ella, ¿cuál es su problema? O sea, ella está casada, pues haga su vida, ¿no? Y si no es católica, pues menos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Con todo respeto, ahora siento que hay que respetar, pero también hay que saber respetarse. Los católicos a veces nos agachamos, no decimos nada. Hay que defenderse, pues no siendo groseros tampoco, ¿no? No se trata de ponerse tú por tú y pelearse, gritarse. Pero sí poner a la gente en su lugar, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Mira, pues no es que no sabes, pues ¿para qué hablas, verdad? Entonces, en ese sentido, la Iglesia Católica está basada, sí, en la tradición, está basada en la Escritura, la palabra de Dios, pero también en el magisterio de la Iglesia. Por eso, a partir de la Reforma, ha habido que explicar la tradición. Por eso, desde entonces se han hecho tantos estudios, se han dado tantas definiciones, precisiones, distinciones, tantas disputas también, tantos tratados de estructura totalmente nueva y tantos trabajos de mérito, sin que se pueda afirmar, sin embargo, por desgracia, que el sentido de la tradición esté cada vez más vivo o más claro en las generaciones presentes que en los tiempos antiguos, ¿no? La tradición de la Iglesia se ha mantenido y consolidado al menos en un aspecto bien distinto de aquel que había tenido en otro tiempo, en una perspectiva a menudo inversa. O sea, gracias a esta renovación de la Iglesia reflexiva, ha salido victoriosa de las crisis en que a ojos humanos, a los ojos de los críticos, había corrido el riesgo de quedar absorbida. Hace poco estaba leyendo yo un libro de una obra, más que libro, es un
pues una payasada de un tal Ríos, que ustedes conocerán, un comunista de Morelia, que siempre ha tirado mucho a la iglesia y ha estado siempre hablando mal de Jesús, de la Biblia, muy duro, muy fuerte. Y yo le llamaría la atención a este hombre, oiga, ya por sus canas debería estar pensando en su propia muerte y saber que algún día va a dar cuentas a Jesús y a Dios de lo que dice, ¿verdad? Y hace un libro sobre dice las mentiras de la iglesia y las mentiras del cristianismo, etcétera. Yo creo que es bueno que uno sepa lo que hay en el mercado literario. No podemos leer todo, ni tampoco la iglesia nos obliga a leer todo, o sea, no es posible, ni a los sacerdotes tampoco, ¿no? Con que tengamos bien en cuenta los documentos del magisterio, y yo los invitaría también a conocer bien la palabra de Dios, que pues no está por demás darle otra ojeadita a la escritura, que sería todos los días oportuno leerla, pero también que tengamos en nuestra mente, en nuestra casa, en nuestro trabajo, además de la Biblia, pues el catecismo nuevo de la Iglesia Católica del 92, ¿no? Acuérdense que ya cumplimos 20 años de tener este enorme regalo de la Iglesia. 20 años del catecismo universal, el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, en lo que concierne a la Iglesia, ocurre un poco lo mismo en nuestra época. Ya los documentos de los primeros siglos cristianos, ella se expresa con una fuerza incomparable en la Iglesia. Desde el principio se nota que tiene una conciencia extraordinariamente profunda de su ser. Su idea está presente, impone por todas partes su forma a los enunciados de la fe. Además, muy pronto tuvo que comenzar a reflexionar sobre sí misma. Por ejemplo, cada una de las herejías con las que se tuvo que enfrentar, lidiar, la forzó a hacerlo, porque bajo un aspecto u otro, se tratase de la Trinidad, de la Encarnación, de la gracia, algo se encontraba amenazado en ella a cada momento. Por ejemplo, últimamente, se ha hablado mucho acerca de la Inmaculada Concepción. Es un dogma, ustedes saben, de la fe católica sobre la Virgen María. Estamos hablando de la Inmaculada Concepción como un dogma de 1850, pero como un aspecto de la vida de la Iglesia y de la Escritura, pues de toda la vida, ¿no? Por desgracia, en Colombia hay un sacerdote por ahí que actualmente está negando la Inmaculada Concepción de María, y ya la Congregación para la Doctrina de la Fe ya le llamó la atención, inclusive parece que lo iban a suspender, porque él ya no puede enseñar sobre la fe católica al negar algunas verdades de nuestra religión, ¿no? Si es sacerdote, pues tiene que entender que tiene que hablar acerca de la fe de una forma correcta, como lo pide la Iglesia. En la Iglesia en la Iglesia es verdad que se pueden hacer reflexiones sobre algunos puntos de vista, sobre algunos puntos se puede hacer una propia reflexión y sí, hacer a veces críticas a cosas que no están bien. Eso es aceptado, y inclusive lo que se llama el disentimiento, disentir, ¿no? Es que no estoy de acuerdo con esto, pero en el dogma no se puede disentir. O sea, ahí no está al precio del mejor postor, a ver qué piensa fulano, a ver qué opina tal. A ver, oye, tú que eres sacerdote, ¿tú crees que Dios existe? O sea, eso está fuera de duda, ¿no? Entonces, por más, como dice Pablo, aún si viniere un ángel con un evangelio nuevo, sea anatema, ¿no? O sea, no es posible que nadie venga con una cosa diferente a lo que Cristo nos ha dejado en la Iglesia, en la tradición de la Iglesia. Yo sé que esto no le cae bien a algunos hermanos protestantes, o algunos que me escuchan inclusive como católicos, dicen, el padre Jorge puede ser muy duro, puede ser quizá muy intolerante. No es eso. Lo que pasa es que también hay mucha intolerancia de parte de los protestantes a nosotros, pero también mucha mala intriga, y muchas veces yo los noto que más que dialogar es decir mentiras sobre nosotros, calumniarnos a la Iglesia, ¿no? Ya les digo que la Iglesia tiene el magisterio, que es una garantía de la presencia del Espíritu Santo, y qué bueno que existieron en su tiempo herejías, porque así se pudieron aclarar diferentes aspectos del credo. De hecho, el credo después se fue poco a poco consolidando. Todos los misterios que tuvo que escrutar en la Iglesia le dieron ocasión para poder aclarar, porque ella está en relación con todos los misterios,
se encuentra implicada en todos ellos. Parecería, sin embargo, que nunca las circunstancias habían dado lugar todavía a ese esfuerzo de explicación, a la vez analítica y generalizada, a ese esfuerzo de comprensión total a la que comenzamos a asistir. O sea, estamos actualmente en un deseo de querer entender a la Iglesia, y hay varios temas, hay varios puntos de vista de varios autores, pero podemos llegar a una primera conclusión, ¿verdad? De que desde hace algún tiempo, en efecto, se habla mucho de la Iglesia, mucho más que en épocas precedentes, sobre todo en un sentido mucho más comprensivo. Quizá incluso algunos sienten la tentación de pensar que se habla de ella demasiado o con excesiva falta de consideración. Por ejemplo, yo veo en algunos comerciales una burla a la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, no es posible que cuando vino el Papa Benedicto XVI a León y vino a México a esta visita tan hermosa que tuvimos allá en el Cerro del Cubilete, y que fue toda una gran fiesta, en esa transmisión los productores de Milenio pues pasaron una publicidad de preservativos en medio del programa, de la programación de la visita del Papa, ¿no? Era una burla, eso era totalmente, objetivamente y conscientemente, era una burla a la Iglesia, que la Iglesia se opone pues al uso de preservativos y de anticonceptivos. Entonces, qué tremenda es la televisión, ¿no? Por eso nosotros hacemos uso correcto de los medios de comunicación, así como lo pide el Concilio Vaticano II en uno de los decretos muy interesantes sobre la comunicación, que se llama Intermirifica. Es un texto fabuloso, léanlo, Concilio Vaticano II sobre los medios de comunicación, y ya ese texto pues ya cumplió imagínense, es del año 62, y estamos ahorita en el 2012, pues además échenle cuentas, ¿no? 50 años, ¿no? 50 años de ese texto, y sigue siendo muy actual. Encontramos burlas fuertes al Papa en los medios de comunicación, inclusive en los artistas, y nosotros decimos, bueno, ¿por qué de veras no se hace una autoconciencia? Es decir, la gente católica de los medios, ¿por qué no defiende su fe? Y yo creo que pues a veces siento que hay mucha evasión por falta de educación, y mucha gente dice, no, es que la Iglesia ya se pervirtió, o bien cambió lo que Jesús vino a traernos, que era amor y paz. Esas son puras mentiras, ¿no? Quizá incluso algunos sienten la tentación de pensar que en la Iglesia se habla mucho de sí misma como una forma de estarse viendo, ¿no? A fuerza de reflexionar sobre ella como desde afuera para disertar a propósito de ella, ¿no acabaremos nosotros en el fondo alejándonos de ella? Pues no, yo creo que no. No corremos el riesgo sino de cortar, al menos de aflojar esos lazos íntimos, si los que no somos verdaderamente católicos. Pues yo pienso que tampoco. Por lo tanto, ¿son compatibles con esa sencillez antigua y ese espíritu de obediencia tantas distinciones, tantos análisis, con todo el trabajo intelectual que eso conlleva? Yo creo que sí, pero siempre desde el punto de vista del amor a la Iglesia y el respeto al Evangelio. Yo los invito a que conozcan más sobre eclesiología. Vamos a seguir transmitiendo este programa los próximos sábados. Aquí estaremos desde Radio Koinonia Media. Saludamos también a todos los medios de comunicación católicos, al Padre Rayito, a los amigos del Sembrador, bueno, a todos los que se dedican a los medios en general que son católicos, pues un saludo en este día tan importante de la Inmaculada Concepción de María. Yo los invito a conocer las instalaciones de la nueva Catedral de Tijuana. Estamos ahí en la Plaza Río, o más bien en la zona Río, disculpen, y encontramos una enorme construcción que se llama la nueva Catedral de Tijuana. Ojalá puedan acompañarnos un día y visitarnos. Estamos a sus órdenes en el 607-3775. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen. Me despido dándoles la bendición. Que el Señor Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga y buenas noches.